tienes que lograr. Estamos de regreso en Gente de Marca a través de www.tneoradio.com. Gracias una vez más por conectarse con nosotros y por supuesto por seguirnos a través de nuestras redes sociales @Gente de Marca. Ya tenemos en cabina a nuestros próximos invitados. Estamos hablando de Ávila Reque Asociado y estamos ya con Geise Ávila y Víctor Reque, que además acaba de ser padre, acaba de ser papá, o sea que tenemos buenas noticias para este año. No va a dormir más. No va a dormir más. Pero bueno, eso es una de las buenas noticias que tenemos. Bienvenidos a Gente de Marca, gracias por venir. Vamos a ponernos en pantalla, Leo. Así que bueno. Licenciado en Ciencias Fiscales, mención renta. Correcto. Fíjense los servicios que ofrecen y quiero que escuchen muy bien. Finanzas, contabilidad, administración, fiscal, declaraciones y revisiones, por supuesto, esos impuestos y todo lo que son las declaraciones al CENIAT, emprendedores y capacitación fiscal. ¿Por qué es importante este tema? En la medida que la empresa y el emprendimiento vaya creciendo, tienen que cumplir con una cantidad de requisitos fiscales. Eso es obligatorio. Eso no es que quieras o no quieras, es que no que lo voy a evadir, es que vamos a ver si me da chance. No. De hecho, hasta el 31 de marzo tenemos ahorita chance para hacer las declaraciones de impuestos. A pesar de que, bueno, dividieron la cosa en 3, tienes en triple pago hasta abril. El punto es que hasta el 31 de marzo tenemos chance para la declaración de impuestos. Tanto personas naturales como personas jurídicas. Porque de paso, las personas naturales tenemos que también hacer ese tipo de declaraciones. Y cosa que es importante, y muchísimas personas las pasamos por alto. La pasamos por alto hasta el punto en que realmente necesitamos hacer crecer la empresa. Y cuando vas entonces a hacer eso y te piden la cantidad de documentación y lo que estés al día o no en las declaraciones, es donde tienes una piedra de tranca enorme y las multas son astronómicamente grandes. Así que muchísimo cuidado con este tema. Quiero empezar por supuesto con las damas, con Geise Ávila. Bienvenida, Gente de Marca, gracias por estar. Hablemos un poco de este tema, porque una de las cosas que atemoriza muchísimo al emprendedor, sobre todo, porque viene creciendo, ya el empresario sabe, ya el empresario maneja, pero estos emprendedores que, oye, de la noche a la mañana ven unos ingresos interesantes, ¿qué debo hacer? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estás tocando un punto importante que es el emprendimiento y la administración y finanzas. Creo que para todo negocio lo principal o primordial es generar dividendos. Todos queremos, cuando iniciamos un proyecto, queremos generar ingresos para cubrir nuestras necesidades básicas. Como emprendedores, primordial, administración de las finanzas. Saber cuánto estoy generando, cuánto estoy gastando, cuánto necesito para que mi negocio vaya en marcha. Es muy importante porque puedes generar mucho dinero, pero si no tienes una buena administración, no vas a generar quizás unas ganancias al final de cada periodo. Así es. Entonces es muy importante y por eso nosotros aquí en Ávila Reque contamos con ese servicio de asesoría a emprendedores, porque entendemos que cuando iniciamos este mundo es un poco desconocido. La parte de las finanzas, todos sabemos cuánto cobramos y cuánto gastamos, pero no sabemos cómo reinvertir, cómo duplicar esas ganancias, cómo administrarte en cuanto a los gastos que tienes con tus empleados, etc. Esos son temas que tocas en asesoría. Te lo pregunto porque eso es básico. De hecho, muy pocos saben incluso cuál es su estructura de costo, qué es un costo fijo, qué es un costo variable. Y qué es una inversión, qué es un gasto, porque por lo menos hay muchos que ven, y nos pasa muchísimo, el marketing y la publicidad, eso es un gasto para mí, dependiendo de cómo lo vea, administrativamente cómo se ve, y qué es lo primero que debo armar. ¿Qué es lo primero? Yo soy emprendedor, estoy naciendo, no tengo idea. A nivel administrativo, voy con Víctor para darle la bienvenida también a Víctor. Gracias por estar en Gente de Marca. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo saber? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Para comenzar un negocio, como tú mencionas, lo primero a estructurar tus costos es establecer qué cantidad real quieres vender durante una semana. Nosotros siempre recomendamos iniciar con periodos cortos e ir sacando ganancias, costos, gastos semanalmente. Luego de eso, expandir la brecha a mensual. Las metas, correcto. ¿Cómo tú elaboras tu estructura de costos? ¿Cuánto compras? La cantidad, sacas tu precio,
estableces el porcentaje de ganancia. Cuando uno es emprendedor, el porcentaje de ganancia es libre. Cuando pasas a ser empresario, tienes un margen de ganancia por la estructura de precios y costos justos, que es el 30%. Es importante que mucha gente, aunque lo conoce, se va eso aquí, sí, digamos que eso no es que lo aplicamos mucho al libre albedrío, pero bueno, eso se escapa a veces, muchas veces de la mano del empresario, del emprendedor, por el tema de la inflación que nos está comiendo. En esos costos también hay mucha gente que pasa por alto los gastos de salario, ¿verdad? Tanto de los empleados como del mismo directivo, que es un tema importante porque el salario, aunque el emprendimiento sea tuyo, todo ingreso que ingresa no tiene por qué cobrarse netamente, porque la gente lleva a quiebra un emprendimiento muy rápido por eso. O sea, no establece usa sus ingresos como chequera personal. Su estructura de costos, deja de pensar en los empleados, en el bienestar de los empleados, deja de pensar de que esos ingresos se pueden reinvertir, sino que como son los ingresos de mi emprendimiento, yo lo agarro para cualquier cosa, periquito, gastos personales, lujo y todo eso, y uno tiene que tener bien claro que cuando es emprendedor tiene que establecerse límites, muchas veces hasta cobrar mucho menos que los empleados, para poder hacer crecer tu emprendimiento, porque es allí donde tú le pones corazón, le pones sentido de pertenencia, y si no duplicas las ganancias y siempre te mantienes en el mismo estándar, nunca vas a crecer. Ahora es que ahí es donde viene la diferencia de lo que es un autoempleado, lo que es realmente un emprendedor y una empresa. Exacto. Si tú no creces, eres un autoempleado, vives de lo que vendes y comes con eso. Eso no se trata de eso. Les quiero hacer una pregunta y cualquiera de los dos me puede responder esta pregunta. Normalmente nosotros a nivel de estado financiero, y ya la gente tiene que empezar a conocer, y ustedes como emprendedores tienen que empezar a conocer qué es un estado financiero, qué es un estado de ganancias y pérdidas, qué son declaraciones de impuestos, si realmente quieren seguir creciendo. Ya no es un mito para nadie que la mayoría, o diría todo el mundo, está trabajando a nivel de divisas. Incluso cómo están haciendo con la facturación en divisas, cuando eso está o no está, si se puede o no se puede, cómo está cobrando el impuesto, hay el IVA, vale, no vale. Explícame un poco de eso. ¿Quién me lo dice? A ver, Geisa. Bueno, tomando por el tema de la facturación, en Venezuela sí está regulado en la providencia 00071. Ahí establece que si cobramos y vendemos en divisas, debemos hacer nuestra facturación al tipo de cambio vigente, que en este caso es del Banco Central de Venezuela. Muy importante porque hay quienes usan otro tipo de tasas paralelas, pero eso no es parte del reglamento, como quien dice. En principio, eso sí estás obligado a facturar. En la actualidad vemos que las empresas no quieren facturar, o sea, por un tema de que no quieren justificar, exacto, no quieren justificar esos ingresos. O sea, sí ha sido complicado, por lo menos nosotros con nuestros clientes. Sin embargo, siempre los hemos aconsejado que vayan por la vía regular, como quien dice. Pero sí está regulado y sí se puede facturar en divisas. Complementando lo que dice Geisa, estos muchos clientes ven que cuál es el efecto que yo tengo si facturo en dólares. La ley del Banco Central de Venezuela también establece un porcentaje que todo ingreso que obtiene la empresa debe vender al Banco Central de Venezuela. Es por eso que muchos evaden ese compromiso con el facturar. Hay gente que desconoce eso y dice, no, pero es que a mí en ningún lado no, busquen la providencia 0071 y ahí establecen los requisitos para la facturación en moneda extranjera. El IVA, no, en la última reforma del IVA que hubo a principio de año, creo que fue enero de 2020, se mencionaba una alícuota adicional para las operaciones que se realicen en dólares, en divisa. Bueno, no dice dólares, divisa, pues puede ser cualquier tipo de divisa. Sin embargo, a la fecha el CENIAT no se ha pronunciado al respecto, estableciendo esa alícuota, cuánto va a ser. Aunque en el portal fiscal, hoy en día aparece, a muchos le arrojó, al momento de cargar la declaración de IVA, le arrojó una alícuota que es 23%. Algunos presumen que esa es la alícuota de la facturación en moneda extranjera, otros desconocen. Eso no se tiene claro toda la información, ni siquiera por el regulador. No sé exactamente, no se ha
ha pronunciado, manifestado el ente, aclarando eso como muchas cosas más. O sea que lo llevan loco. Sí, es un trabajo arduo porque se dejan muchos vacíos legales que la interpretación de distintos asesores puede ser en un millón. Exacto, pues eso, lo deja a la interpretación. Pues, bueno, yo interpreté esto. ¿Qué es lo básico que debo tener como emprendedor? O sea, administrativamente, ¿qué es lo básico que yo tengo que tener ahí? Bueno, el primer punto que tocamos al principio es la estructura de costo. Saber qué necesito, con cuánto cuento monetariamente, porque también te necesitas un capital para invertir, y cuánto necesito, tanto si voy a invertir en inventario o si es en servicios. Pues es importante realizar la estructura de costos. Los libros, por supuesto, es algo que cuando eres registro. Lo que pasa es que cuando eres emprendedor y no eres una empresa constituida como tal, no estás obligado a llevar esos libros. Okay. Ya cuando pasas a constituirte empresa, que ya tienes un registro mercantil, ahí sí debes llevar tus libros legales y obvio la contabilidad y tener todos los impuestos. ¿Cuál es el capital mínimo que ahorita están exigiendo para el registro de la compañía? Eso depende de las actividades. El rubro, okay. Ahí, por ejemplo, los abastos, que hoy en día son muy comunes que los constituyan. El capital mínimo son 60 millones, si mal no recuerdo. Pero eso va a depender si eres licorería, si eres abasto, si eres peluquería. Hay una tabla que tiene el SAREN Uh-huh. para la constitución de eso. Hay mucha gente que empieza en el capital, pero también tienen que tener en cuenta que a ese capital se le aplica un porcentaje de pago. Sí, correcto, paga los impuestos. Por que es el 2 o 3% del capital, para que los que vayan a constituir a ese no comienzan con un capital abrir un abasto, eso te iba a decir, Exacto. abrir un abasto implica que tienes que tener un capital trasfondo atrás bastante amplio, y sin embargo me estás hablando de 60 millones de bolívares. Eso lo podemos traducir en divisas en cuánto, en 60. Sí, Sí, 60. Colocando el dólar en 1 millón, que es nada. O sea, es algo... No es que me había pasado tu información, algo te pregunto por eso, me habían dicho, no, mira, tienes que aumentar tu capital casi a $5,000. Claro, sin embargo. Bueno, es que depende depende, porque si es un Me parece una locura. si es un abasto, yo digo que un abasto bien ahí bien dotado sus anaqueles, está sobre $2,000, $3,000. Sí, por supuesto que no. Claro, a la hora de eso, constituirlo, pues. tú puedes constituirlo. Pero tú con puedes capital. constituir con lo que tú, o sea, Claro, porque... activo. Claro, disculpen que los interrumpa, porque no es nada más el capital y el registro, también son los honorarios que te genera el abogado. Si vas a constituir en este caso un abasto, necesitas una máquina fiscal, Uh-huh. que en la actualidad las máquinas fiscales están valoradas en más de $1,000. Entonces son gastos importantes que tiene que tener en cuenta el empresario al momento de iniciar, como quien dice, su propio negocio. Así es. Y la gente dirá, ¿por qué máquina fiscal? Hay gente que desconoce eso. Yo voy a colocar una bodega, un supermercado, un abasto, pero es que está tipificada en la ley que toda empresa que tenga movimientos como panadería, abasto y todos aquellos que tengan movimientos constantes tienen que utilizar máquina fiscal obligatoriamente. Sí, correcto. Ahí existen los talonarios, obviamente de forma libre, pero esos son de emergencia. Para ellos en específico, máquina fiscal. Y hay que tener en cuenta el costo y lo difícil que se hace conseguirlas a veces. Se nos acabó el tiempo, Víctor, que la producción nos está así como que bueno, de verdad que es muy interesante este tema, señores, muy interesante este tema. Yo creo que esto hay que profundizarlo, hay que estar muy pendiente, porque una de las metas que ustedes deben de tener para este año 2021 es justamente crecer, dejar de ser autoempleados a pasar a una empresa, y es realmente lo que genera un emprendimiento. Yo considero que el emprendimiento ya se está formalizando cuando realmente tiene un registro mercantil, tiene un RIF, tiene una cantidad de requisitos que hacen que realmente sea un emprendimiento ya formal. ¿Por dónde nos contactamos? Por Instagram en @avilarrequeasociados. Nuestro correo es igual, avilarrequeasociados@gmail.com, y nuestros números personales. El mío es 0414-106-9846 y el mío es 0426-737-1214.
Bueno, muchísimas gracias por estar en Gente de Marca. Felicidades por tu nueva Gracias. por tu nuevo rol y te damos un detallito ahí para que lo disfrutes de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un corte musical y ya regresamos con más de Gente de Marca.